Muy buenas tardes, señora Ana María Botey y señora Carolina Mora Chinchilla, personas que siguen la transmisión en vivo a través de nuestro Facebook y posteriormente. La Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano y la Academia Murista Costarricense les dan la más cordial bienvenida a la conferencia Las Relaciones Exteriores de Costa Rica y Gran Bretaña durante la Guerra 1856-1857, a cargo de la máster Carolina Mora Chinchilla. Sin más por el momento, le cedo la palabra a la señora Ana María Botey. Muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional, a Florci y a Manuel Solano que nos están apoyando el día de hoy, ya que su directora se encuentra de vacaciones, entre comillas. Y hoy tenemos el gran gusto de presentar como expositora a Carolina Mora Chinchilla, una distinguida historiadora, profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica, quien durante muchísimos años fue la coordinadora de la Cátedra de Historia de la Cultura y directora de la revista Estudios. Carolina ha trabajado muchísimo todos estos temas de relaciones internacionales, especialmente con Gran Bretaña, con los Estados Unidos. Hoy ella nos va a hablar de las relaciones internacionales de Costa Rica con Gran Bretaña durante la guerra 1856-1857. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Carolina. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Ana María, por la presentación y sobre todo por la invitación que se me hizo por parte de la Academia Murista. Un gran honor que con gusto acepté para dar la conferencia el día de hoy. También un gran agradecimiento a la Benemérita Biblioteca Nacional, siempre tan buena anfitriona, que se dedica a difundir todo tipo de conocimientos, en especial con mucho cariño en la historia de Costa Rica. A la hora de realizar esta investigación, se me permitió acercarme de nuevo a fuentes escritas por personas muy queridas como Clotilde Obregón y su tío Rafael Obregón, y a reconocer los importantes aportes que se han ido haciendo en el estudio de la guerra de 1856-57 por parte de otras personas, tanto historiadores, geógrafos, diplomáticos, abogados, científicos en general. Invaluable su aporte. En estos trabajos, a la vez, cada vez ha quedado más claro que aquel concepto de filibustero como un personaje aventurero, apátrida, casi loco con el que se solía identificar a Walker y su gente, es totalmente romántico y falso. Walker y su gente son mercenarios apoyados y financiados por grupos de poder del sur esclavista. Pero vamos a lo que me corresponde. Las relaciones entre Gran Bretaña y Costa Rica en un principio y por supuesto entre Gran Bretaña y Centroamérica, región a la que pertenece nuestro país en los años 56-57. Para comprender este tema hay que señalar varios elementos sustanciales que son los que desarrollaré a lo largo de esta conferencia. Primero que todo, vamos a tener que hablar sobre la lucha entre imperios, Gran Bretaña y la Europa industrial frente a los Estados Unidos. La gran expansión y crecimiento económico norteamericano que tiene suficiente territorio propio y que además entre 1846 y 48 se abalanza sobre el territorio mexicano y que le provee de gran cantidad de oro. Existe, por otra parte, el gran conflicto interno en Estados Unidos, la lucha entre el norte capitalista y el sur esclavista. Y segundo punto, la Gran Bretaña en Centroamérica
Aparece desde el siglo XVII. Desde la época colonial se establece y consolida su presencia en Centroamérica. Enfrenta a España en el Caribe, aprovechando la posesión de Jamaica y el abandono de España de ciertas zonas caribeñas. Un tercer punto sería Centroamérica en medio de esta lucha entre el Imperio Británico y Estados Unidos una vez que se ha deshecho la Federación Centroamericana. Entre 1847 y 1857 vemos a 5 estados débiles con una posición geoestratégica que permite la posibilidad de construir un canal interoceánico. En el cuarto lugar sería Costa Rica a partir del 48 como un estado ya formalmente constituida como república. En quinto lugar, hablaremos sobre cómo se esfuman las ideas de construir un canal por Nicaragua con la vía del tránsito y la firma del tratado Clayton-Bulwer. En 1850 se firma este tratado que parece indicar la distensión entre las potencias, Gran Bretaña y Estados Unidos. El sexto punto sobre la crisis diplomática entre Estados Unidos y Gran Bretaña a raíz del bombardeo en San Juan del Norte. Y de nuevo vemos cómo se disputan la región Gran Bretaña y Estados Unidos. El séptimo punto es la llegada de Walker a Nicaragua y la solicitud de Costa Rica de ayuda a Gran Bretaña para repeler las intenciones de dominio de Walker sobre Centroamérica. Y el octavo punto es cuál es el apoyo que obtiene Costa Rica y se cambian sustancialmente las relaciones con la potencia. Bien, vamos a hablar entonces sobre la lucha entre los imperios. Primero, definamos qué es el imperialismo. Es una política nacional expansionista desde el punto de vista de la anexión territorial o del dominio económico, político, administrativo y cultural de una zona o zonas clave. Gran Bretaña es un imperio en estos términos. Su fuerza está ligada directamente al desarrollo capitalista y al dominio comercial a lo largo del siglo XIX. Su poderío está en su ejército, en su naval y en que son enormes para esa época. Estados Unidos, por su parte, es una joven nación cuyo expansionismo, diferente del imperialismo colonial británico, tiene como fundamento ideológico la doctrina Monroe, el destino manifiesto y la misión civilizadora. El destino manifiesto sirvió como justificación en la guerra contra México. Esta doctrina impulsa el expansionismo en la medida en que difunde la creencia de que Estados Unidos, como nación superior, tiene una misión especial en el mundo, que es llevar la civilización a regiones pobladas por seres inferiores. Se afianzan el darwinismo social, el racismo, el protestantismo, entre otras cosas. Estados Unidos prefiere obtener zonas de influencia, cabezas de playa o puntos estratégicos de abastecimiento, no colonias, como lo hacía Gran Bretaña. Desde diciembre de 1823, James Monroe alertó a Europa: no se permitirá que ningún país europeo se adueñe de estas naciones recién independizadas de España. Su lema, América para los americanos, resuena cada vez que le conviene. La doctrina Monroe no se proclamó específicamente contra Gran Bretaña, pero sí se buscaba alejarla del Caribe. El rápido crecimiento territorial de los Estados Unidos se produce por su gran extensión continental. Y además, entre 1846 y 48, el territorio mexicano sufre a manos de los Estados Unidos una sustancial pérdida territorial hasta que se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el cual México perdió frente a los Estados Unidos el 55% de su territorio, incluyendo California, Nevada, Utah, Nuevo México, la mayor parte de Arizona y Colorado, y parte de Oklahoma, Kansas y Wyoming. México renunció a todas sus reclamaciones a Texas y reconoció el Río Grande como la frontera sur con los Estados Unidos.
Además, en Estados Unidos, como lo dije anteriormente, está candente la lucha entre el norte capitalista y el sur esclavista. William Walker, sureño apoyado por los grupos secretos, pero ampliamente conocidos como la Orden de la Estrella Solitaria y los Caballeros del Círculo Dorado, organizó diferentes intentos para agregar territorios del Caribe y Centroamérica al sur esclavista. La Orden de la Estrella Solitario había apoyado económicamente el intento fallido de tomar Sonora en México y Cuba luego por parte de los sureños. La organización de la Estrella Solitaria estaba estrechamente relacionado con un movimiento llamado Young America. El concepto del Sixtino Manifiesto representaba la ideología de este movimiento, el cual estaba conformado por una coalición de políticos, periodistas y hombres de negocios ubicados en el seno del Partido Demócrata, aunque no era un grupo formalmente constituido. En segundo lugar, la presencia de Gran Bretaña en Centroamérica desde el siglo XVII va a ser clave en este conflicto que estamos tratando hoy. Gran Bretaña, añejo imperio europeo, está presente en la vida de Centroamérica desde el siglo XVII y para 1856 posee un enorme dominio territorial en todos los continentes del mundo. Centroamérica representaba para Gran Bretaña en la década de 1850 la posibilidad de la ruta canalera que convierte esta región en un territorio geopolíticamente deseable. Gran Bretaña había puesto su codiciosa mirada sobre la costa atlántica de Nicaragua, protegiendo, buscando y promoviendo incursiones de corsarios y hasta expediciones de fuerzas regulares desde el siglo XVII. Piratas y barcos mercantes llegaban hasta el Caribe centroamericano con la clara intención de disputarle territorio al Imperio Español. Buscaban maderas preciosas, palo de Brasil, tintes naturales, cacao y, por supuesto, la colocación dentro del Reino de Guatemala de toda clase de bienes destinados al comercio local. En 1716, los británicos ya aparecen poblando Belice y junto con Jamaica cooptaron el comercio para Centroamérica durante parte de la colonia y luego de la independencia de Centroamérica de España. Inglaterra tuvo en la región centroamericana una posición preeminente manteniendo su influencia en el siglo XIX. Sus empresas financieras aportaron préstamos que luego se cobraron administrando aduanas de las nuevas naciones e hicieron grandes ventas de armamento. Para la época de la guerra contra los filibusteros, Gran Bretaña brillaba y con la reina Victoria había alcanzado la cima de su poderío mundial. Centroamérica y la Mosquitia. Aquí podemos ver cuáles son las posesiones de Gran Bretaña en la zona de la Mosquitia. Después de la independencia de Centroamérica y ya deshecha la Federación Centroamericana, pasó a ser la zona de conflicto entre Estados Unidos y Gran Bretaña. La Mosquitia se extendía del Cabo de Honduras hasta la boca del río San Juan. Vean ustedes que es tamaño poco de territorio en el Caribe. Era una zona de importancia crucial en caso de construir un canal interoceánico. San Juan del Norte en 1847 fue tomado por los ingleses que venían de la Mosquitia y le dieron el nombre de Greytown en honor del gobernador de Jamaica. En 1848 se anunció por parte de Inglaterra la coronación del rey Mosco, quien otorga posesiones territoriales a Patrick Walker como cónsul inglés. Nicaragua intentó retomar San Juan del Norte, pero Gran Bretaña, por medio de Jamaica, siempre logró recuperar. En el año 48, un representante inglés de la Mosquitia visitó a Costa Rica para establecer relaciones con el país.
comunicó que Costa Rica podía hacer uso del puerto de San Juan del Norte y nuestro derecho a la libre navegación del río San Juan. Luego le informó a Palmerston, secretario de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, que el establecimiento de un protectorado en Costa Rica sería de mucha utilidad, pues se podría construir una carretera hasta Sarapiquí con posibilidades de dominar 180 millas de la costa del Pacífico. Esta competiría con la que estaban construyendo los Estados Unidos en Chagres, en Panamá. Por otro lado, Palmerston declaró en octubre de 1849 que la corona británica consideraba al rey de los mosquitos con derecho a la parte de la costa que se extiende desde el Cabo de Honduras hasta la boca más al sur del río San Juan. Vean ustedes que es una buena parte de la costa caribe. Y que el rey Mosco estaba bajo protección de la corona británica, que estaban obligados entonces a defender a Bluefields y a San Juan como cualquier otra parte del imperio británico. No cabe duda que Gran Bretaña cuidaba con afán la zona para la posible construcción del canal. Centroamérica en medio de la lucha entre el imperio británico y los Estados Unidos. La Federación Centroamericana, al desaparecer, dejó de herencia una deuda con Gran Bretaña que se repartió entre los 5 países. Esto le sirvió de excusa a Gran Bretaña para cobrarla por medio del control de aduanas en Nicaragua, Honduras y El Salvador, países que entonces buscaron la protección de los Estados Unidos y que se convertirían en sus aliados, frente a Costa Rica y Guatemala, aliados de Gran Bretaña. El representante norteamericano Elijah Hayes llegó a Guatemala en 1848, cuando recién se había establecido un protectorado en Greytown. Recuerden que en ese momento también Costa Rica acababa de fundar la República y básicamente se había deshecho ya la Federación Centroamericana definitivamente. Llegó con el fin el representante norteamericano llegó con el fin de negociar tratados de amistad y comercio, y esto lo aprovechó el gobierno salvadoreño para solicitar ayuda a los Estados Unidos, pues la flota inglesa tenía bloqueado el puerto, pues no pagaba las deudas. Se filtraron además noticias de que El Salvador estaba dispuesto a anexarse a los Estados Unidos en un lapso de 20 años. Esto provocó que los británicos asediaran la isla del Tigre, que está aquí en este punto que estoy señalando, y en el Golfo de Fonseca. Otro punto estratégico por estar cerca de una de las posibles terminales del futuro canal y de la ruta comercial Centroamérica-California, que posteriormente fue protegida por los estadounidenses entre 1848 y 1852. Inglaterra, temerosa del poderío exhibido por Estados Unidos en la zona, exigió a Honduras también el pago de la deuda. Bombardeó el puerto de Trujillo y Frederick Chatfield, el representante británico en Centroamérica, ordenó tomar definitivamente la isla del Tigre. El bloqueo de los puertos de El Salvador bajo pretexto de cobrar la deuda británica fue para evitar que traspasara las islas cercanas a la isla del Tigre, Estados Unidos. El Salvador se comprometió a no traspasar las islas y a pagar su deuda con Gran Bretaña. La misión de los enviados norteamericanos a Centroamérica, primero Elijah Hayes y su sustituto luego Ephraim Squire, fue la de enfrentar a Gran Bretaña y evitar una mayor expansión en la zona, en Centroamérica. Varios historiadores afirman que la clara intención de Inglaterra era dividir aún más a los países centroamericanos y que la colaboración de Chatfield, diplomático inglés en esta tarea, fue esencial hasta 1852, en que lo retiran de Centroamérica. Entre 1800 y 1850 se observa tanto el desarrollo norteamericano en el Océano Pacífico como la consolidación del Imperio Británico en todo el mundo. Por eso Gran Bretaña
teme que su supremacía comercial y su posición de dominación en el Caribe peligre si Estados Unidos logra con éxito la apropiación de la costa pacífica. Así que se apresuró a tener bajo control todo lo que pudiera del antiguo reino de Guatemala. Para 1849, entonces, tenemos a las dos potencias frente a frente en Centroamérica, específicamente en Nicaragua. Costa Rica, entonces, a partir de 1848, buscó oficializar las relaciones con Gran Bretaña. En ese año quedó oficialmente fundada la República y el país busca establecer con las naciones más importantes de la época relaciones diplomáticas y comerciales, pues por obvias razones, sobre todo económicas. Así que entre 1847 y 1848 firmó convenios con Gran Bretaña. Nombraron a Nazario Toledo representante ante Centroamérica y como representante ante los países europeos, quien se comunicaba con Frederick Chatfield, cónsul general de Gran Bretaña en Centroamérica desde 1834 y quien fue el primer diplomático inglés en Costa Rica. Luego será nombrado Felipe Molina, ministro plenipotenciario en el Reino Unido, la Santa Sede, Francia y España. En 1850 ya era un diplomático reconocido oficialmente por la reina Victoria. En noviembre de 1849, Costa Rica firmó con Gran Bretaña un tratado de amistad y comercio y navegación similar al que la potencia acababa de hacer con Guatemala. Este fue ratificado el 20 de febrero de 1850. Así, concluyó Chatfield la firma de dos tratados con los dos países que tenían mayor comercio de Centroamérica, Guatemala, que tenía basado su comercio en la cochinilla, y Costa Rica con el café. Chatfield creía que con esto iba a facilitar el comercio con los otros tres estados de Centroamérica. Eso no fue así. Y además este acto no tuvo comparación con lo que luego firmará Nicaragua con los Estados Unidos para construir un futuro canal de lo que hablaremos posteriormente. Felipe Molina en Gran Bretaña tuvo como encargo buscar compañías inglesas que pudieran construir un canal interoceánico y un camino a Sarapiquí, despertar el interés para atraer colonos a Costa Rica y solicitar ante el gobierno británico un protectorado. Esto se retrasó. Al final, el Congreso de Costa Rica solo aprobó el camino a Sarapiquí para decepción de Molina, que pensaba que la empresa Carmichael y Fowler sería la primera en llevar a cabo la obra canalera por los británicos, porque como veremos, a Vanderbilt y sus socios solo les interesó el tránsito con vapores. La construcción del canal era muy onerosa. Por otro lado, hay que recordar que el límite entre Costa Rica y Nicaragua no se había definido aún. Estados Unidos le advertía a Costa Rica permanentemente que no reconocería ningún límite que no estuviera comprendido en el Tratado de Construcción del Canal Interoceánico y que en ese caso seguirían al pie de la letra la doctrina Monroe. Se vigilaba así hasta la firma de los límites. Bien, el canal interoceánico entonces está en la mira de Estados Unidos y Gran Bretaña. La línea roja de este mapa es la parte por la que se construiría el canal interoceánico. Vean, la más larga llega hasta el Golfo de Fonseca y hay una más pequeñita que llega a una parte cerca de Rivas, en el río Brito. La posibilidad de construir el canal por Centroamérica fue empeño de las grandes potencias después de la independencia de la América hispánica, pero el costo era exorbitante. Hubo varias propuestas para construir el canal que no llegaron a buen puerto. 1825, 1826, 1829, cuando aún existía la Federación.
Luego en 1837 se encomienda al ingeniero Batres de Guatemala y a Bailey, un inglés, a realizar algunos estudios. Deshecha la federación, estos estudios quedaron para Nicaragua. Poco tiempo después, John Lloyd Stephens preparó un informe detallado sobre el potencial de un canal de Nicaragua para el gobierno norteamericano. En junio de 1849, en secreto, Nicaragua firma un tratado con Elijah Hayes, el diplomático norteamericano en Centroamérica. En este contrato se le confería el derecho a Estados Unidos o una compañía de ciudadanos de Estados Unidos a construir un canal, camino o ferrocarril a través del istmo y le cedía toda la tierra que necesitaran para las obras, construcciones, etcétera. Y eran obras necesarias para el cobro del paso de los buques. Además, en el tratado se estipulaba que los Estados Unidos le darían protección y defensa al canal. Hayes no estaba autorizado por el gobierno, pero alegó que preveía la usurpación británica si no se apuraba. Le costó el puesto. Como sustituto de Hayes, se nombró al ministro plenipotenciario Ephraim Squire en 1849. Squire llegó a San Juan del Norte, se asentó en León de Nicaragua y dejó claro desde un principio que su misión era desafiar a Gran Bretaña y al cónsul de Centroamérica. Insiste en que Estados Unidos no tolerará bajo ningún aspecto el protectorado y ni tampoco tolerará que sea reconocido ningún gobierno en la Mosquitia. En agosto del 49, recién reconocido como diplomático, logró que Nicaragua firmara el primer tratado de canalización con una compañía estadounidense, la Compañía Marítima del Canal Atlántico-Pacífico, presidida por Cornelius Vanderbilt, y otros socios como Joseph White y Nathaniel Wolf. Esta compañía es la que es la que haría supuestamente el canal hasta el Golfo de Fonseca. La compañía hizo un contrato con el gobierno de Nicaragua y además sería la encargada por concesión de llevar el correo por el Pacífico. Se hizo un tratado que obligaba tanto a Estados Unidos como a Nicaragua a defender el canal y garantizar la soberanía de Nicaragua en la ruta y la neutralidad del canal. Por la concesión del canal, la compañía le pagaría a Nicaragua $10,000 al momento de la ratificación, anualidades por el mismo monto y $200,000 en acciones de la empresa, más las utilidades de cada año en un 10%. Y tenía derecho a construir una vía férrea o camino de carruajes. Esto le permitió a Vanderbilt iniciar las operaciones de inmediato y a no construir el canal si no le convenía. En este momento, entonces, la línea punteada es precisamente la que utilizará Vanderbilt como vía del tránsito. Squire también logró con Nicaragua un tratado de alianza, comercio, navegación y protectorado y otro con Honduras en el que cedía la isla del Tigre a los Estados Unidos por un periodo no mayor de 18 meses. Recuerden que la isla del Tigre está aquí en el Golfo de Fonseca. Bien, así vemos cómo se esfuman las ideas de construir un canal por Nicaragua. Se establece la vía del tránsito y se va a firmar el Tratado Clayton-Bulwer en 1850. La compañía de Vanderbilt no tenía capacidad para financiar la obra canalera y se había reorganizado otro consorcio, la Compañía Accesoria del Tránsito, cuyo objeto era la organización de una ruta interoceánica que utilizaría vapores para conectar los puntos entre el río y el lago y en la parte de tierra firme construirían un camino para trasladar gentes y carruajes. Esta es la
el famoso mapa que usa Rafael Obregón en su libro sobre la guerra contra los filibusteros. Y aquí aparece claramente el puerto de San Juan del Norte y era a donde llegaban los barcos desde Nueva York hasta San Juan del Norte, hacían el tránsito por el río San Juan, cruzaban parte del lago, luego llegaban hasta San Juan del Sur y de ahí el paso hacia California. Recuerden que el interés es llevar gente hacia California, a donde están las grandes explotaciones de oro en la década de 1850. Los puertos principales eran San Juan del Sur en el Pacífico, como dije, que estaba conectado con California por vía marítima, y el San Juan del Norte o Greytown en el Atlántico, que unía los barcos que daban servicio a Nueva York y a Nueva Orleans. En el interior había otros puertos pequeños, San Carlos en la boca del río, La Virgen y al oeste del lago. Esto requirió de otro contrato con el gobierno nicaragüense que le concedió a la compañía el derecho exclusivo del traslado de pasajeros de océano a océano. En todo caso, parece que ya para este momento, la actitud de los británicos hacia los Estados Unidos es una actitud más distendida. Y esto va a culminar con la firma del tratado Clayton-Bulwer, ya una vez instalada la Compañía del Tránsito. Así que, en parte, el conflicto entre las dos potencias se termina dirimiendo entre cancilleres, John Clayton y Henry Bulwer, y se firma este tratado el 19 de abril de 1850. Básicamente, 3 puntos del tratado que indican que ninguna de las dos partes podía obtener o mantener ningún control exclusivo del canal propuesto o ventaja desigual en su uso. Se garantizaba por medio del tratado la neutralidad del canal. Y en tercer punto, ninguno de los signatarios ocuparía, fortificaría o colonizaría, ni asumiría ni ejercería ningún dominio sobre Nicaragua, Costa Rica, la costa de Mosquito o cualquier parte de Centroamérica, ni utilizaría ningún protectorado o alianza presente o futura. Pero antes del intercambio de ratificaciones, el secretario de Relaciones Exteriores, Palmerston, el 8 de junio ordenó a Bulwer que hiciera una reserva para que no se aplicase el tratado al dominio británico en Belice y sus dependencias, lo cual fue luego interpretado para declarar que las islas de Roatán, Bonaca, Utila, Barbareto, Elena y Morat, todas en la costa de Honduras, formarían una colonia británica denominada Islas de la Bahía. Acuérdense que por aquí habíamos visto las Islas de la Bahía en el Caribe hondureño. Clayton hizo una contradeclaración. Los Estados Unidos no consideran que el tratado se aplicará al asentamiento británico en Honduras, comúnmente llamado Honduras británico, ni a las pequeñas islas en la vecindad de ese asentamiento que pueden ser conocidas como sus dependencias. Que los compromisos del tratado se aplicarán a todos los estados centroamericanos, con los justos límites y debidas dependencias. Se refiere a la costa de los Mosquitos y a las islas de la Bahía. Y que estas declaraciones, al no ser sometidas al Senado de los Estados Unidos, pues en nada iban a afectar la legalidad del tratado. Así que vemos como a finales del 1850 hay un cambio en el panorama. Gran Bretaña se muestra menos agresiva, elimina el cobro de derechos o impuestos en la parte de Greytown para el paso de buques y mercadería, respetando lo dispuesto en el Tratado Clayton-Bulwer. Costa Rica, por otra parte, siente gran presión de Estados Unidos y Gran Bretaña para celebrar un tratado
en el que por igual ambas potencias sacaban provecho para la construcción del canal. Es un tratado que nunca llegó digamos, a concluirse, pero que fijaba hasta el límite de Costa Rica, dispuesto por Gran Bretaña y por los Estados Unidos. Así, ya a finales de 1852, la idea del canal por Nicaragua se veía difusa y los socios de Vanderbilt, Cornelius Garrison y Charles Morgan, lo echaron de la Compañía del Tránsito. Vanderbilt organizó otra compañía, la línea competidora independiente, que igual que las demás buscaba competir con la compañía de Pacific Mail y con el ferrocarril de Panamá, que entró a funcionar en 1855. Al final de cuentas de todos estos negocios, Nicaragua no obtuvo mayor cosa. Bien, parecía que ya se había distendido un poco la situación entre Gran Bretaña y Estados Unidos, pero de repente hay un clímax, anuncio de guerra entre las potencias en San Juan del Norte. Y digamos, fue como el último encontronazo entre Estados Unidos y Gran Bretaña en 1854. Los Estados Unidos no se contuvieron en su expansión territorial con el Tratado Clayton-Woods. En 1853 se prepararon dos invasiones, una a Sonora y otra hacia Cuba. Esto provocó tensiones y el envío de buques de guerra a Cuba de parte de Gran Bretaña, Francia y España. Era clara la violación al Tratado Clayton-Woods. Gran Bretaña, por su parte, había establecido una colonia en las islas de la Bahía en Honduras, así que los dos habían violado el tratado. Como se dijo anteriormente, el puerto de San Juan del Norte, Greytown, estaba en manos británicas desde 1848. Era una zona de gran desarrollo comercial, había varios consulados, aduanas europeas y norteamericanos. Y con el tratado Clayton-Woods se había establecido el paso de buques sin cobro. El puerto era fundamental para Costa Rica y Nicaragua también, sin mencionar el valor que tenía para las potencias y en especial para la Compañía del Tránsito, que ya para 1854 está recibiendo armas y ha construido edificaciones en la zona de Punta Castilla, a unos kilómetros de San Juan del Norte. El representante de la Compañía del Tránsito desde marzo de 1854 había dejado órdenes a los capitanes de los vapores de no pagar derechos de portazgo. Estos los cobraba la municipalidad de Greytown. No llevar correspondencia, ni paquetes postales, ni carga, y no relacionarse con los habitantes de la zona. Esto significó que no se aceptaba correspondencia de Greytown, que se condenaba el puerto a la bancarrota y que la compañía tomaba el puerto por las armas. Se atacó el puerto en respuesta a los intentos del gobierno de Greytown de cobrar impuestos y obligaciones a los barcos que utilizaran el puerto para acceder a la ruta de Nicaragua, manejada por Vanderbilt y su nueva empresa. Felipe Molina sobre esto aseguró que la destrucción del puerto de San Juan del Norte era obra de los directivos de la misma compañía de tránsito. Una vez que el vicecónsul inglés y 45 personas que él protegía abandonaron San Juan del Norte el 13 de julio de 1854, a cañonazos deshicieron el puerto, luego lo incendiaron sin ningún respeto por la población. El gobierno británico, en respuesta, envió buques y cañoneras a San Juan del Norte y pidió indemnizaciones. La Foreign Office británica dijo que tal ataque era un desmán sin paralelo en los tiempos modernos, pero hasta ahí llegó el encuentro. Compañías de colonización norteamericanas estaban detrás de esta obra y pretendían colonizar la Mosquitia. Era un grupo muy relacionado con la Compañía del Tránsito, como les dije.
Poco después, en 1855, hará su aparición Byron Cole y William Walker en Nicaragua, quien fue convocado por el ala liberal liderada por Francisco Castellón, opuesta al presidente Fruto Chamorro, el cual gobernaba desde 1853. Francisco Castellón, como se sabe, permite la llegada de Walker, primero en junio de 1855 con 55 hombres, pero ya a finales del 55 eran más de 1.200 mercenarios. Walker fue facultado por Castellón para que hiciera los arreglos necesarios con la Compañía del Tránsito. Así que, apoyado por sus amigos Edmund Randolph, Garrison y Morgan, los antiguos socios de Vanderbilt, prepararon un plan. Pudieron declarar disuelta y abolida la Compañía del Tránsito, la Compañía Marítima del Canal Atlántico Pacífico y la Compañía Accesoria del Tránsito, es decir, la que iba a construir el canal y luego la segunda, que fue la accesoria del tránsito, y se nombró una comisión para asegurar el pago de las deudas de la empresa Nicaragua. Se embargó todas las propiedades de la empresa, Randolph, Garrison y Morgan, luego obtienen la concesión y al final el gobierno de Nicaragua perdió lo que la compañía le adeudaba. Aunque Vanderbilt los acusó de emitir acciones falsas y juró vengarse, al final no tuvo apoyo del gobierno norteamericano porque alegó el gobierno que la compañía había transportado a los filibusteros. En ese momento, Walker resguardó el fuerte de San Carlos, el Castillo Viejo y la desembocadura del Sarapiquí en la Trinidad, lo que interrumpió la comunicación entre San José y el puerto de San Juan del Norte. Entonces, es cuando Costa Rica pide colaboración a Gran Bretaña y Francia en los tiempos de guerra. Desde 1854, los problemas políticos de Nicaragua, que terminaban involucrando a Costa Rica casi siempre por la llegada de exiliados y políticos, el gobierno buscó medios para afrontar esta situación, tanto en el campo diplomático como en el militar. Por ello recurrió al fortalecimiento de lazos con Gran Bretaña y con Francia. A fines de 1855, Luis Molina se dirigió a los representantes de Gran Bretaña, Francia y España, acreditados en Washington, y les informó del peligro que corría Centroamérica ante la inminente presencia de Walker y sus hombres. Solicitó apoyo material y diplomático para la lucha y además pedía que se censurara severamente la política de Nicaragua de los Estados Unidos hacia Nicaragua. Además, le solicitó al gobierno de Estados Unidos que reprobara la expedición de Walker y que no se reconociera su gobierno. Los cónsules Edward Wallerstein, Adolphe Marie, periodista muy cercano al presidente Juan Rafael Mora, y Gabriel Lafont, son los encargados de mover las ayudas de Costa Rica a Europa. Wallerstein, cónsul de Costa Rica en Londres, logró obtener armas para el ejército, pertrechos de guerra, que llegaron a Punta Arenas en barcos que venían a sacar café del puerto a inicios de 1855, es decir, con suficiente antelación al inicio de las actividades bélicas. Consiguió también 6 cañones fabricados en Gran Bretaña, de bronce con manganeso de los arsenales reales y otros 2 de hierro, armas similares a las utilizadas en la guerra de Crimea, que era justamente la que se estaba desarrollando en ese momento en Europa y que tiene muy ocupada a Gran Bretaña. Costa Rica pagó un monto más o menos serían 180,000 pesos, que era una cifra extraordinaria por todo ese armamento. Además, a inicios de 1856, Mora le ordenó a Wallerstein que solicitara al gobierno inglés 2,000 fusiles más pagaderos en 4 años, que fueron utilizados en la segunda campaña.
A nivel de ayuda directa y diplomática, en todo caso, el ministro de Relaciones Exteriores, el conde de Clarendon, Gran Bretaña, expresó lo siguiente: la Inglaterra no podrá contraer obligación de defender en todas partes del mundo aquellos estados que no son bastante fuertes para defenderse a sí mismos. Con Francia la situación fue similar. El ministro de Asuntos Exteriores francés dijo: por ahora, tanto Francia como Inglaterra quieren evitar a todo trance choques y conflictos con los Estados Unidos. Adolphe Marie explica que las circunstancias en las que se halla Europa no le permiten ocuparse de nuestra suerte, y es fácil ver los miramientos que la Gran Bretaña se cree obligada a observar con respecto a Estados Unidos. Estos miramientos y estas circunstancias pues son también parte por la guerra en Crimea. Aún antes de 1856-57, como vimos, Mora había fortalecido el ejército y pareciera que el fortalecimiento del aparato militar costarricense en la década de 1850 también estaba influenciado por el interés de los británicos, principales clientes del café costarricense y a la vez proveedores del nuevo armamento nacional, de organizar una fuerza que pudiera contrarrestar las intenciones de Estados Unidos de dominar la ruta en el río San Juan. Bueno, también de Francia se recibió al coronel Pierre Barillier, que lo trae Adolphe Marie, ¿verdad? En el momento en que llegan a Costa Rica, se unen al ejército que iba ya camino a Nicaragua. El ejército costarricense era un ejército que contaba para 1856 con 7,000 hombres, entre veteranos y milicianos. El presidente Mora decretó elevar ese número a 9,000, el 9% de la población, un ejército bastante grande, y que, como en otra conferencia de la Academia Morista, se vio que había estado recibiendo entrenamiento por especialistas militares prusianos que habían llegado a Costa Rica a hacer sus negocios cafetaleros, y que Mora les pide que entrenen a estas tropas que eran pobres, indisciplinadas y mal entrenadas, ¿no? Bueno, a fines del 55, el gobierno de Costa Rica le había solicitado a Gran Bretaña y a Francia que enviaran un buque de guerra a Punta Arenas, puerto al que podía acceder rápidamente Walker, que ya había anunciado la invasión a Costa Rica. Para tranquilidad de Mora, el 31 de marzo aparece un barco británico con 60 cañones que protegerá el puerto, aunque se retira 15 días después. Justo se retira después de los hechos en Rivas, ¿verdad? La corbeta también aparece en otros barcos, como la corbeta francesa La Emboscada, que llega en mayo y se quedó hasta inicios de junio en Punta Arenas, y otras que llegan posteriormente o que podrían llegar desde Cuba inclusive. Costa Rica contó con ayuda diplomática de Gran Bretaña en la guerra. Ya vimos que el apoyo que recibe Costa Rica a inicios de la guerra contra Walker y sus mercenarios fue material, básicamente. En la segunda etapa vemos algo similar, con la participación, eso sí, de algunos ingleses en la estrategia de la toma de los vapores, como Sylvanus Spencer, colaborador de Vanderbilt, y George Coutty, coronel del ejército de Costa Rica. Spencer buscaba convencer a los filibusteros de rendirse y devolver gratis a Estados Unidos. Tomar el tránsito era, ya se sabe, la única forma de derrotar a los filibusteros, porque se les cortaba el suministro de avíos, armas y soldados. Así que desde finales de noviembre de 1856, en esa segunda etapa de la campaña, salen rumbo al río San Juan al mando de Máximo Blanco, Pedro Barillier, el francés que había venido
Adolphe Marie. Y se le une Spencer, que conocía muy bien la ruta del tránsito, porque había estado trabajando con Bandel. Tras varios asaltos, el 22 de diciembre, el grupo logró sorprender y capturar un campamento en la zona de la Trinidad, en la boca del río Sarapiquí. Ya el 23 arribaron a San Juan del Norte, ya estaban en Greytown, donde consiguieron tomar por sorpresa a los enemigos y apoderarse de 4 vapores anclados en el puerto. Estas embarcaciones fueron conducidas hacia la Trinidad, es decir, las devolvían hacia el territorio costarricense con el beneplácito de 2 cañoneras británicas. El comandante John Erskine de los barcos británicos recibió una comunicación del cónsul de los Estados Unidos en Greytown solicitándole protección de las propiedades de la Compañía del Tránsito. Y voy a leer la respuesta que Erskine le da a este cónsul norteamericano. He tomado providencias desembarcando una compañía de soldados de uno de los buques de Su Majestad Británica para proteger la persona y la propiedad privada del capitán Scott, su familia y la de cualquier otro ciudadano de los Estados Unidos de América. Para impedir cualquier sospecha, creo necesario decir a usted que los vapores y demás propiedades de la compañía accesoria del tránsito son hoy causa de un litigio entre 2 diversas compañías, cuyos representantes se hallan aquí en la actualidad, autorizando uno de ellos el apresamiento efectuado. En tal situación, yo no me considero autorizado para tomar ninguna resolución que afecte a una u otra parte. Y termina diciendo, a mí como parte neutral me es prohibido por las leyes internacionales el impedir las operaciones de los beligerantes. Atentamente, John Erskine. Bueno, luego Máximo Blanco, Spencer y el coronel George Cauty continuaron para tomar el fuerte de San Carlos el 30 de diciembre de 1856 y ahí se toparon con las tropas de José Joaquín Mora al mando del ejército de Centroamérica. De nuevo, en febrero de 1857, 400 mercenarios de Walker intentaron retomar el control de la vía. Sacaron a los ticos de la Trinidad, pero no pudieron apoderarse del Castillo Viejo, que fue defendido a capa y espada por George Cauty, oficial del ejército de Costa Rica, hijo de un británico que vivía en San José y tenía un hotel. Hasta ahí llega mi conocimiento de Cauty porque no encontré nada más sobre este personaje. Tomada la vía del tránsito, faltaba derrotar militarmente a Walker, José Joaquín Mora al mando del ejército, formado por soldados de Guatemala, El Salvador y Honduras, caminan hacia Rivas, donde se encuentra Walker cada vez más débil y con menos mercenarios porque están desertando. Al final de este conflicto, como se sabe, lo gestionó el capitán Charles Davis, comandante de la corbeta americana St. Mary, que estaba anclada en San Juan del Sur desde febrero de 1857. Como quien dice, estaba esperando a Walker, ¿verdad? Davis, a finales de abril, le solicitó a don José Joaquín Mora permiso para hablar con Walker y poner fin a la guerra, así que el 1 de mayo, Walker y Davis firmaron un convenio por medio del cual abandonaba Rivas con todos los honores de guerra y se embarcaba a San Juan del Sur. Entre 1858 y 1860, Walker de nuevo incentivó a un grupo de sureños norteamericanos y su principal propaganda era adueñarse de la Mosquitia, sacar a los británicos de la Mosquitia. Faltaba una última. En junio de 1860 llegó a Roatán y en agosto se apoderó del puerto de Trujillo. El capitán de la fragata británica, Icarus Norvel Salmon, le ofreció seguridad para él y sus mercenarios si se
si deponían las armas, pero no aceptó y se enrumbó hacia Nicaragua. Su vida fue capturado en el Río Tinto, se entregó a Walker y su gente a las autoridades hondureñas y fue fusilado el 12 de septiembre de 1860. Casualmente, por este año 1860, ya Gran Bretaña estaba firmando con Guatemala y con Honduras y la devolución de las islas de la bahía. Tratado que se tuvo que atrasar precisamente por la presencia de Walker. En conclusión, no podemos separar las relaciones de Costa Rica y Centroamérica de la lucha entre el Imperio Británico y Estados Unidos por poseer la ruta del canal por Nicaragua, que incorpora, por supuesto, a Costa Rica, que está en medio de la trifulca por nuestro derecho a la navegación del río. La debilidad política de Nicaragua, así como de las otras repúblicas de Centroamérica, les facilitaba su hacer. En todo esto que hablamos hay un trasfondo de actitud de superioridad y deseo de dominio, tanto por parte del Imperio Británico como de Estados Unidos sobre estos países, de los que tomaban lo que querían a punta de amenazas y leoninos tratados. Sin embargo, tenemos que ver que entre 1848 y 1857, poco a poco, se va produciendo el fin de las tensiones entre Gran Bretaña y Estados Unidos por Centroamérica. Se pierde el interés del Imperio Británico por la construcción del canal interoceánico y se concentra en sus otros dominios, forzado, entre otros factores, por la Guerra de Crimea. Por otro lado, Estados Unidos fortaleció sus zonas de influencia en Centroamérica, apoyado por grupos sureños interesados en extender el modelo esclavista en la región y posterior a Walker se aprovechan de la debilidad política y económica de los países centroamericanos. Durante la guerra de 1856-57, Costa Rica no obtuvo mayor apoyo diplomático de Gran Bretaña. La compra de armamento, que como vimos se produce desde antes de los eventos de la guerra, fue la mayor relación que tuvo nuestro país con el imperio, lo que considero más un negocio que un aporte en la política internacional. Gran Bretaña devolvió la Mosquitia alrededor de 1860 gracias a dos tratados, uno con Honduras, el Guaycruz, y otro con Nicaragua, el Guayceledón. Nunca devolvió Belice. Y vamos a dejar de compartir. Muchas gracias. Con esto concluyo. Carolina, excelente la charla, realmente. Nos dejaste un panorama de todo el ambiente geopolítico anterior y durante la guerra, que estuvo muy, muy claro y esos mapas fueron excelentes ayudas. Esos mapas hay que ponerles dueño. Dos son de el Atlas. Don Rafael. El de don Rafael Obregón es el primero que se construye como tal, ¿verdad? Para la vía del tránsito. Los otros, los de las posesiones inglesas, son del Atlas Histórico de Centroamérica que hicieron Caroline Paul con don Héctor Pérez. Y uno último que al final no lo puse, que me encantó por lo sencillito que era, sobre la vía del tránsito. Ese aparece en un artículo de Luco Gil, que me encantan los escritos de él sobre temas de la guerra porque dan una perspectiva muy, muy diferente. Sí, esa es el origen de esos mapas. Preguntémosle tanto a Florcita como a Manuel a ver si hay alguna pregunta. Con Si hay algún respecto mensaje. a
la red del Facebook de la Biblioteca Nacional y de igual manera ya me cercioré en la de la Academia Morista. Solo hay felicitaciones para doña Carolina por tan interesante conferencia. Muchas gracias, se les agradece. Bueno, pero ¿cuál sería como tu gran conclusión? Una del periodo previo a la guerra y otra del periodo posterior a la guerra. Ya antes de la guerra, Gran Bretaña claramente no tiene interés en la región. Pues va a seguir haciendo negocios, obviamente, ese es su gran aporte. Realmente la zona de la Mosquitia le había servido para obtener gran cantidad de materias primas, inclusive carey, bueno, y desde antes que a los españoles les hacía la vida de cuadritos en la zona del Caribe, ¿verdad? Bueno, tanto en El Costa comercio Rica, ilegítimo. el comercio ilegal. Después de la guerra, se acabó digamos, el interés de Gran Bretaña ya por la construcción del canal interoceánico. Y Costa Rica firma finalmente un tratado de límites que, bueno, con las idas y venidas de ese tratado hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero vemos que la zona del canal y la zona de San Juan del Norte particularmente se inundó, se llenó de sedimentos y dejó de ser viable para la tecnología de esa época como parte para construir un canal interoceánico. Era más fácil hacerlo por otra parte, bueno, por eso terminó construyéndose por el lado de Panamá. Entonces, entregan Greytown sin mayor problema. Igual, firman el tratado, se le da un Wyke. Este señor Wyke es el que sustituyó a Chatfield. Chatfield era un poco más, ¿cómo se dice? Violento a la Más hora interventor. exacto, de defender el espacio centroamericano para Gran Bretaña. Y White viene a ser el que en ese tránsito, ¿verdad? Va soltando las amarras con Estados Unidos, se distiende totalmente la política con los Estados Unidos y la política internacional, y Centroamérica dejó de ser su punto clave. Bueno, una parte, ¿verdad? Porque Belice se quedó en sus manos hasta 1981, ¿verdad? En que Belice se independiza. y algunas islas en las Antillas. Claro, y además hay que recordar que Gran Bretaña tiene grandes intereses en la parte sur de América, ¿verdad? Esa En nosotros no la, Argentina, sí, Argentina, bueno, la las invade, Malvinas. las Malvinas, que finalmente son, digamos, como el colofón de estas intervenciones de los británicos, que a Pero, sangre y fuego, ¿verdad? por supuesto, sin embargo, parecía lógico que estaban mucho más interesados en ese momento en la India, en China, en África, En África, sí, y era vendrán ya imposible. sí, no, era demasiado y había que soltar probablemente lo que menos iba a dejarles, porque si ellos no iban a construir el canal, no, ya no tenía gracia la región, ¿verdad? La región, sí. No, muy, muy interesante todas esas explicaciones que nos has dado y tener claro que la compra de los fusiles fue como, y de todo el material bélico fue como eh, la gran, el gran aporte Claro, británico y claro, que fue de tipo comercial. sí, sí, Pero por supuesto que a Costa Rica le sirvió muchísimo.
Claro, eso no se puede negar, porque inmediatamente, es decir, ya se había hecho una gran compra previa, pero inmediatamente que Costa Rica pide, se envía. Y además Mora tiene, ¿cómo se diría? La confianza de decir, bueno, mándenme 2.000 más, pero se los pago en 4 años. Sí, Pero son exacto. empresas, ¿verdad? Son empresas que venden armamento. Al final de cuentas, es un negocio. Y también en las diferentes operaciones en el río San Juan, los británicos guardaron algunas consideraciones con Costa Rica y Sí, en otros sí, intentos fueron sí, bastante neutrales. sí, claro, sí, Y sí al final es fueron ellos quienes entregaron a Walker a las salmo. autoridades Sí, hondureñas sí. cuando Sí, en su tercera porque venida. en otra oportunidad, cuando a Walker lo devuelven acusado de asesinato, el coronel Pauling es el que termina encarcelado, lo degradan y de todo, y Walker sale feliz de la vida del juicio. Así que aquí no sé, en esta última vez, no se devuelve, se toman las medidas correspondientes. Bueno, quería decirte que hay varios comentarios muy positivos, mucha gente que te da felicitaciones y que dice que es una conferencia muy, muy interesante. Aquí está Irisol Güell Reyes, Matilde Amalia Cerdas, María Isabel Bizar, Ronnie Quiroz Alvarado, todos ellos muy satisfechos con tu conferencia. Pues se Me les agradece. encantaría que pudieras tenerla escrita para una posible publicación, porque realmente has hecho un recuento excelente, Carolina. Muchas gracias. Sí, está escrita. Y hasta con citas bibliográficas. Excelente, excelente. Florcita o Manuel, ¿algo más que tengan que decirnos para ya Mm, dar por concluida la actividad? No, tal y como usted lo indica, esos eran los comentarios en el Facebook de la biblioteca y de igual manera las felicitaciones en el Facebook de la academia. Muchísimas Bueno, gracias a ambas. Muchas gracias y que muchísimas pasen gracias. buenas tardes. Buenas Buenas tardes y gracias a todos.